¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Dígale que tiene a su lado, está atento a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Voy a fluir hoy a través de la palabra de Dios. Sé que hay una palabra profética que Dios va a liberar en los aires, pero yo quiero que usted esté atento a lo que el Espíritu Santo quiere soltar, quiere ministrar y quiere empoderar. Diga conmigo, el Espíritu Santo va a soltar, el Espíritu Santo va a ministrar, pero también va a empoderar. ¿Cuántos están dispuestos a recibir estas tres bendiciones de Dios? Baruch de Adonai Hashem está en este lugar y hay una atmósfera sobrenatural, no solamente sobre este lugar, sino sobre tus hijos, sobre tu familia. Y creo que este es el año de la divinidad, el número 26 en el alfabeto o alfabeto numérico del hebreo es el número 26, y 26, aleluya, representa el nombre de Dios. Así que el 2026 es el año de la divinidad. En pocas palabras, es el año de Dios para su vida. Es el año de la respuesta, es el año del milagro. Gloria a Dios. Es el año donde Dios va a sorprender, es el año donde Dios activa, es el año donde Dios impulsa jóvenes, ministerios, empresarios, gente que hoy está en este lugar con una respuesta divina, va a ser sorprendida por Dios. Amén. Gloria a Dios. Dígale que tiene a su lado, las atmósferas se preparan. Y ya Dios preparó mi atmósfera. Amén. Prepárate que lo que viene es supranatural. Y lo supranatural es mayor que lo sobrenatural. Así que prepárate que ya saliste de un nivel, pero Dios este año te va a dimensionar. Y las dimensiones son mayores que los niveles. Amén. Así que prepárate para tener lo que nunca habías tenido y para caminar donde nunca habías caminado. Sorpréndete porque esos muebles viejos, esa cama vieja, sorpréndete porque todo lo viejo en tu matrimonio va a ser nuevo. Hay una nueva temporada sobre todos aquellos que en esta mañana pueden creer, porque la palabra se cree y la palabra se recibe también. ¿Cuántos lo pueden creer? Ok, vamos a fluir a través de la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que yo quiero que usted vaya conmigo del versículo 19 a los primeros términos. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dígale al que tiene a su lado: a ti te daré las llaves. Diga, hay llaves que Dios va a desatar. Ok, gloria al Señor. ¿Sabes cuál es el mensaje en esta noche? Recibe tus llaves. Dígale al que tiene a su lado: recibe tus llaves. ¿Cuántos quieren recibir las llaves en esta hora? Ok, como introducción quiero enseñar algo. ¿Puedo bajarme, pastor? Sí, ok, quiero fluir. Gloria a Dios. Quiero fluir a través de la palabra de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es Mateo. Mateo era un contador. Y cuando hablamos acerca de Mateo, me encanta la raíz de Mateo, porque Mateo era judío. Y cuando Mateo hace su escrito inspirado por el Espíritu Santo, sabes, hay muchas personas que este año van a ser inspiradas por el Espíritu Santo en este lugar, Pastor Martín, pastora. Muchas personas, viene inspiración divina, ideas vienen de parte de Dios para cada uno de los hijos de esta casa. Inspirado por el Espíritu Santo, creó una columna, como una columna de contabilidad, demostrando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que también me llama la atención de Mateo, y era que Mateo era un judío, y en un judío no había engaño. Así que él hizo todo esto para confirmar dos cosas poderosas. Número uno, lo primero que él hizo fue confirmar que Yeshua HaMashiach, los judíos, era el Mesías. Y número dos, era confirmar esa divinidad, porque a Jesús lo tenían como un profeta más, pero no lo tenían como el Hijo de Dios. Y en el contexto en el que el Espíritu Santo me permite fluir a través de la palabra el día de hoy, encontramos una verdad. Diga conmigo, una verdad. Estamos hablando de un hombre conocido como Pedro. Diga conmigo, Pedro. La palabra Pedro significa piedra. La gente confunde porque dicen roca, pero escuche, vamos a estar viendo algo muy especial con respecto a la vida del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios
que cuando Jesús le dice a Pedro: y a ti te entrego las llaves y sobre esta roca edificaré mi iglesia, durante mucho tiempo nosotros habíamos predicado que era en Jerusalén, el lugar de pacto. Pero realmente, estando indagando, cuando Jesús le dice estas palabras a Pedro, esto no ocurre en Jerusalén, sino que realmente ocurre en Filipo de Cartago. Ahí estaban, y Filipo de Cartago era, por decirlo, una ciudad pagana que tenía templos a muchos dioses. Y sobre ese lugar Jesús le dice a Pedro: sabes, si a ti te digo tú eres Pedro, pero diga conmigo, pastor, ¿por qué le dice y a ti te entrego las llaves? Diga, ¿por qué le dijo y a ti te entrego las llaves? Ok, escuche lo que le voy a explicar. Esto es poderoso. La palabra Petro del latín al español significa piedra. Diga conmigo, piedra. Pero escuche, hay una característica especial con respecto a la piedra, y es que la piedra se puede desbaratar. Diga conmigo, necesito que para que Dios me entregue las llaves, necesito que Dios me desbarate. ¿Cuántos están acá? Hay algunos en este lugar que necesitan que Dios los desbarate por completo. A mí Dios me ha tenido que desbaratar, porque cuando nosotros hablamos acerca de la roca es muy diferente. Vámonos al contexto judío. Cuando nosotros hablamos con respecto a una roca, nosotros pensamos que es una piedra gigantesca. Y lo voy a contextualizar de esta manera. La palabra del Señor habla acerca de un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos al contexto literal, en nuestro vocablo empezamos que una roca es una piedra inmensa, un lugar así inmenso donde la gente coloca, hace la casa. Pero específicamente cuando nos vamos al contexto judío, una roca era una montaña inmensa. Diga conmigo, necesito estar en esa montaña. Necesito estar en esa montaña. Entonces decía, compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Ahora, cuando habla acerca de edificar, habla de levantar, pero las casas que estaban en las rocas no estaban encima, sino que era una montaña, y dentro de esa montaña estaba la casa. ¿Cuántos están aquí? Por eso nosotros decimos casa sobre la roca, pero realmente en la interpretación correcta es casa en la roca. Diga conmigo, casa en la roca, porque necesitamos que Cristo esté en mí, yo esté en Cristo. Estamos acá. ¿Sabes? Muchas veces Cristo quiere estar en las personas, pero las personas no quieren estar en Cristo. ¿Estamos acá o no estamos acá? Pero fíjese, cuando hablamos acerca de la roca y hablamos acerca de la piedra, vamos a ver algunas características especiales con respecto a la vida del apóstol Pedro. Número uno, el apóstol Pedro era de carácter fuerte. Diga conmigo, carácter fuerte. El carácter es tu rango distintivo, lo que te hace diferente a las demás personas. Pero donde Dios quiere tratar realmente es en tu temperamento, porque nuestro temperamento muestra nuestra forma de ser. Ahí es donde Dios quiere tratar tu carácter, ¿verdad? Carácter muestra fisionomías físicas de tu papá, de tu mamá, y muchas veces hasta ciertas cosas de ellos de pronto fluyen a través de ti. Pero donde Dios quiere tratar es en tu forma de ser. Ahí es donde en la actitud del Espíritu Santo quiere obrar. No solamente en la actitud, sino en la aptitud. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere obrar. Y diga conmigo, fue necesario una transición. Y transición significa pasar de un estado menor a un estado mayor. ¿Sabes por qué? Porque en las características de Pedro, número uno, Pedro era altisonante. Número dos, Pedro era altivo. Número tres, Pedro tenía un carácter muy fuerte. Y por eso fue necesario que Dios lo llevara a un lugar de transformación. Diga conmigo, lugar de transformación. ¿Sabes? En cierta ocasión dice la palabra del Señor que Pedro, un hombre lo había agredido durante todo el día, más de 7 veces. Y según la ley del talión, cuando una persona era agredida más de 7 veces, tú tenías el derecho de pegarle a esa persona y hacerle lo mismo que esa persona había hecho, lo mismo que aquella persona te había hecho a ti. Así que entonces cuando Jesús está en la cruz del Calvario, lo primero que hace es cambiar la ley y dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también le dice el Señor a Pedro: Pedro, perdónalos 70 veces 7. Así que Dios tuvo que tratar la forma de ser de Pedro. Y sabes, el tema del día de hoy es
Dios me quiere entregar una llave poderosa, pero Dios no te va a entregar una llave poderosa si primero no moldea tu forma de ser. No escucho amenes. No escucho amenes. Porque Dios quiere que en nuestras vidas hayan cambios profundos. Diga conmigo, cambios profundos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla, estoy en la introducción, de caminar otra milla más. Y nosotros no queremos caminar esa otra milla más. Nosotros le pedimos al Señor: ensancha mi visión, entrégame el mercado internacional. Ya quiero salir del mercado nacional, entrégame el mercado internacional. Nosotros le decimos al Señor: Señor, wow, quiero dimensionar. Y tú le pides y le pides a Dios, pero ¿qué le entregas tú al Señor? ¿Sabes que Dios viene durante mucho tiempo peleando con nuestra forma de ser? Y a veces creemos que nuestra forma de ser no le hace daño a los demás, pero estamos haciéndole daños a las demás personas. Y somos como un dunamis, una dinamita, algo que explota y está haciéndole daño a las demás personas. Y le reclamamos: Dios, pero ¿por qué tú no me puedes bendecir? Dios te bendice todos los días, pero la bendición no se puede manifestar ni puede ser más grande sobre tu vida, porque tú le pides a Dios, pero ¿qué le entregas tú al Señor? Diga conmigo, cambios profundos. Diga, cambios profundos. Y muchas veces el Señor nos tiene que sacar de nuestro entorno para que nos demos cuenta los errores que nosotros estamos cometiendo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que está pasando en tu familia ni siquiera es culpa de tu esposa, sino que es culpa tuya. Porque decimos: ay, que es mi esposa, ay, que es mi esposa. Y vamos a ver que eres tú con tu carácter el que está dañando el matrimonio. Eres tú con tu forma de ser la que está dañando esa princesa que Dios te ha entregado. Eres tú con tu forma de ser, con tu egoísmo, con lo que no has querido entregarle al Señor, que no ha permitido que el Baruj, la bendición de Dios, se desate sobre tu casa y sobre tu hogar. ¿Sigo o paro? ¿Estamos o no estamos acá? Muchas veces Dios muchas veces Dios nos tiene que sacar fuera. ¿Sabe por qué nos tiene que sacar fuera? Y muchas veces Dios permite la soledad. No permite que ni siquiera te visite el pastor, ni te visite la pastora, ni te visiten los hermanos de la iglesia. Porque hay dos cosas que Dios hace en la intimidad. Lo primero que Dios hace en la intimidad y en la soledad es que en la soledad Dios confronta. Y a muchos no nos gusta ser confrontados. Pensamos que el problema son las demás personas, pero mi primer enemigo soy yo, que no quiere reconocer que soy orgulloso, que soy altanero, que soy egoísta, que todo lo quiero para mí. Y esa era la vida de Pedro, era el problema que Pedro tenía. Porque de todos los discípulos, Pedro dijo, el primero que confesó, inspirado, iluminado por el Espíritu Santo, bajo el poder de la revelación, fue Pedro. Así que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Él fue el primero que confesó. Sobre él ocurrieron muchas cosas, pero esto había llenado el corazón de Pedro de altivez. Y muchas veces nos escondemos bajo el escudo o el manto sacerdotal ministerial. Yo soy el ministro y a mí nadie me puede decir nada. Pero a los que ministramos en el altar, a los que predicamos la palabra, es a los que Dios más nos exige que haya un cambio profundo y interno en nuestras vidas. ¿Sigo o paro? Diga conmigo, a veces es necesario salir. A veces es necesario que Dios me lleve fuera. Lo sacó fuera de Galilea. Y me llama la atención porque dice la palabra del Señor. ¿Sigo, Pablo? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Fluyo o no fluyo? Pastor Di Martín, ¿fluyo o no fluyo? Voy a seguir fluyendo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir fluyendo a través de su palabra. Ok. Entonces Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. A ti te digo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo primero que yo puedo ver gramaticalmente es que aquí hay una coma, y una coma separa una idea principal. Entonces lo primero que le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. En esta primera parte del versículo bíblico, el Señor le está diciendo: te entrego unas llaves. Pero ¿cuáles eran las llaves que el Señor le iba a entregar a Pedro? No son las llaves que cuando una persona se muere, Pedro lo recibe y le abre las puertas para que entre al cielo. La llave que el Señor le había entregado a Pedro era el poder de la evangelización. Diga conmigo, el poder de la evangelización. Hay personas que están en este lugar que el Señor va a empezar a entregarles llaves. ¿Cuántos están acá? ¿Sabes que hay personas de tu familia que no se han convertido? Y el Espíritu Santo me dice que Dios te va a empezar a entregar llaves, no estrategias, llaves. Porque la palabra
Estrategia viene de estratagema, estrategias malditas. Dios no da estrategias malditas. Dios va a entregar llaves para que tu familia se convierta. Y una de esas llaves, lo primero que Dios va a hacer es que Dios te va a transformar a ti de una manera tan impresionante que tu transformación va a transformar a aquellos que no se habían convertido. Sigo o paro. Es una unción tan especial, la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Así que, wow, Pedro lo confiesa, y como Pedro había confesado que Jesús era el Mesías, ahora el Señor desata una bendición sobre Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había predicado delante de 5,000, de 6,000, de 10,000 personas. Las multitudes le seguían, y por Pedro confesar que él era el Mesías, ahora Jesús desata una bendición sobre él. Ahora Jesús lo sorprende a él. El primer día que Pedro predica en Pentecostés, habían alrededor de 1,000,000 de personas en Jerusalén haciendo intercambios comerciales. Y viene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre Pedro y sobre todos los que estaban ahí. Se sentaron lenguas repartidas como de juego. Y dice la palabra del Señor que estos hombres empiezan a hablar en lengua, pero no son lenguas angelicales, eran lenguas terrenales. Y a través de esas lenguas terrenales, medos, persas, elamitas del Ponto, de Filia, de Panfilia, escucharon las maravillas de Dios. En pocas palabras, el Espíritu Santo les estaba predicando a ellos: vengo a decir que Dios va a desatar una unción tan poderosa sobre la iglesia, sobre tu vida, que aquellos que no habían llegado a los pies de Cristo, este será el año de la conversión para tu familia. Será, ay Dios mío, yo siento la gloria de Dios y siento que algo acabó de desatarse en esta mañana sobre esta congregación. Diga: algo se desató sobre mí. La unción está sobre ti, llaves poderosas. Diga conmigo: llaves poderosas. Pero muchas veces es necesario que Dios nos saque. Dios sacó a Pedro de su entorno. Dios tendrá que sacarte de tu entorno. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero cuando se habla de salir, lo primero que tenemos que entender es que Abraham tuvo que salir de sí mismo. Diga conmigo: de sí mismo. Diga: tengo que salir de mí mismo. ¿De qué tienes que salir? De tu terquedad. Porque Dios te quiere bendecir, pero no quieres obedecer a Dios. Sigo, paro. Sigo, paro. Ok. Jesus Christ. Oh, Jesus. Diga conmigo: Dios me quiere entregar llaves. Diga: Dios me quiere entregar llaves. El tema es: toma tus llaves, porque Dios te las quiere entregar. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me entregue mis llaves? Wow, dentro de esas características de Pedro, Paz, voy a adelantarme un poco. Notamos que Pedro negó al Señor 3 veces. Lo tuvo que negar. Y a veces nosotros con nuestras actitudes negamos al Señor. Señor, yo doy mi vida por ti. Y muchas veces negamos al Señor. Pero es necesario a veces esas negaciones, porque donde Dios quiere tratar es en nuestro antropocentrismo. A veces somos antropocéntricos. Creemos que somos nosotros y no somos nosotros. Es Dios. ¿Sabes? Muchas veces nuestra forma de ser daña ambientes. A veces la gente está feliz y llegamos con nuestra amargura, con nuestro resentimiento, con el odio, con lo que no hemos entregado, con la falta de perdón, y dañamos ambientes y le echamos las culpas a los demás. Pero Dios nos quiere sacar a otro lugar y ahí transformarnos. Así que esta fue la primera parte. Gloria a Dios. Cuando nosotros somos transformados, nuestra familia es transformada. Cambia tú, pero tiene que haber un agente motivador. Y nosotros somos agentes motivadores. Agentes que avivamos, que resucitamos, que damos vida. Si estamos muertos, los que están en nuestro entorno no son avivados ni son levantados. Por eso Dios tuvo que sacar a Pedro. Y a veces yo siento la presencia de Dios aquí. Aquí está el Espíritu Santo. ¡Wow! Jesus. Y lo lleva a aquel lugar. Pero ¿saben? Era necesario. Diga: era necesario algo más profundo. ¿Sabes que cuando nosotros hablamos de las llaves son herramientas para apretar y para aflojar tuercas?
y a la vez es un mecanismo que abre y cierra puertas. Tengo una buena noticia: el Espíritu Santo, mientras estaba orando anoche en mi casa, y desde hace días, Señor, tu siervo me dijo que predicara, y el Espíritu Santo me dijo: dile a la iglesia El Salvador que hay puertas abiertas porque voy a entregar llaves. Lo repito, hay puertas abiertas porque Dios va a entregar llaves. Y me decía el Señor: pero para abrir esas puertas, para abrir esas puertas, no puedes abrir una puerta si no tienes una llave. ¿Cuántos están acá? ¿Y sabes cuál es la llave? En la introducción expliqué todo esto, pero en el segundo punto de esta conferencia o de esta enseñanza encuentro otro momento poderoso. Gloria a Dios. Gloria. En el primer pasaje, el Espíritu Santo le da las llaves de la revelación a Pedro, que el maestro era el Mesías, y Jesús venía de predicar Galilea, en Decápolis, más de 10 ciudades. Deca significa 10 y polis, 10 ciudades. Gloria a Dios. Y ahí Pedro confiesa a Jesús. Pero hay otro lugar que me llama la atención, y el segundo lugar que me llama la atención es el monte de la transfiguración. Diga: monte de la transfiguración. Ahora Pedro confiesa que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. Pero sabes, muchas veces Dios nos tiene que llevar a un encuentro. Diga conmigo: a un encuentro. Y dice la palabra del Señor que Jesús, gloria a Dios, estaba en aquel monte de la transfiguración. Transfiguración, trasfondo, una figura más profunda. En pocas palabras, Jesús fue glorificado. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que mientras Jesús oraba, Pedro ve a Jesús siendo cambiado de forma. En pocas palabras, glorificado, como nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Lo llevó a algo sobrenatural, porque muchas veces la palabra de Dios no es suficiente a las personas. No es que no sea suficiente, sino que hay personas que la palabra le entra por aquí y le sale por acá. Y lo llevó a un encuentro sobrenatural, a un encuentro extraordinario. Hay personas que no les gustan los encuentros extraordinarios, hablan de experiencias espirituales, y eso como que eso ¿qué pasa? Le voy a contar algo que ocurrió en mi vida. Yo empecé a tomar desde los 8 años hasta los 16 que llegué a los pies de Cristo. Tomaba todos los días porque mi papá decía que él tenía dinero para que yo tomara y que nadie me podía decir absolutamente nada. ¿Y sabes por qué tomaba? Porque mis ojos eran más pequeños de los que tengo hoy. Tenía ptosis palpebral congénita. Mi baja estatura me acomplejaba. Y yo me refugié en el alcohol. Como un sistema de escape. Y cuando llego a los pies de Cristo, aún eso que había en mi corazón me perturbaba. Y un día mi pastora, la pastora Luz Marina Maestre, me habló de alguien que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y me dijo: el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo. Y siempre me profetizaban que Dios me iba a usar de una manera poderosa. Me profetizaban que iba a predicar en coliseo y en estadios. Me hablaba Dios de que iba a salir en aviones a otras naciones, que iba a ir a otros países, pero yo no lo creía. ¿Sabe por qué no lo creía? Porque yo vivía en Juan 23, en la casa más humilde que había en ese barrio. Yo decía: pero ¿cómo? Y veía enlace porque había la mujer de un primo mío que tenía TV Cable y me iba a ver allá enlace. Yo decía: pero ¿cómo Dios me va a sacar? Esos hombres visten con vestidos enteros, tremendas corbatas, hay que tener dinero. Yo decía: yo no tengo ni dónde caerme muerto. Joven que estás aquí, Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Dios va a cambiar tu destino. De pronto hoy estás caminando y no ves, pero escucha lo que te voy a decir. Va a llegar el momento en que cuando tú estés caminando en tu destino de gloria, estés caminando en ese escenario, tú vas a decir: ¿qué fue lo que pasó? Y ¿sabes qué decía yo? Si mi familia es pobre, yo desayunaba
Y yo, ¿sabes a qué hora cenaba yo? Yo cenaba a las 6 de la tarde, porque yo no vivía con mi papá. Mi papá vivía en 20 de julio, pero mi mamá vivía en otra parte. Se habían dejado, así que la economía era tremenda y vivía en una casa muy fea. Pero cuando la pastora me habló acerca del Espíritu Santo, yo empecé a tener encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo que cambiaron mi vida para siempre. Y sabes, a mí me pedían 2 horas y 10 minutos de oración como diezmo. En ese tiempo la Iglesia Cristiana Cuadrangular pedía eso a los líderes de la congregación. Y yo recuerdo que eso me costaba, pero cuando la pastora me habló del Espíritu Santo, mi vida cambió para siempre. Todo cambió en mi vida. Así que ese día lo invoqué y el Espíritu Santo vino. Fue algo tan sobrecogedor que yo no pude entender qué era lo que pasaba. Una alegría, una felicidad, y empecé a tener experiencias con el Espíritu Santo. Y para no alargar tanto mi testimonio, porque no me quiero quedar aquí, yo decía, esto es mentira. ¿Cómo que Dios va a sacar a un joven a otra nación si no tengo ni para los pasajes ni para los tiquetes? Eso es muy caro. Son cosas, son mentiras. La pastora dice que Dios me va a usar. ¿Cómo Dios me va a usar? Miren, qué casa tan fea vivo yo. Y yo tenía una lucha, Alfonso. Yo bailaba salsa como tú. Yo bailaba champeta. Mi vida era cantar. Mi vida era bailar. Pero yo tenía una lucha tan tremenda que yo decía, Señor, si tú no me quitas este talento de bailar, yo no voy a poder seguirte. Porque me encantaba la música. La última mezcla que hice de coreografía fue una mezcla de Cristina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys, y terminé con Torero de Chayanne, para que usted sepa. Y en medio de esas oraciones yo le dije, Señor, haz algo. Y el Espíritu Santo hizo algo en mis caderas y me volví arrítmico. Y se me olvidó bailar salsa y se me olvidó bailar champeta. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo va a transformar. Y dentro de esas experiencias sobrenaturales y poderosas que yo viví, yo decía, el Espíritu Santo, pastor, hacía calor. Y en ese lugar descendía la presencia de Dios tan poderosa que era como este aire acondicionado que está aquí. Yo decía, ¿qué es lo que estoy pasando? Y el Espíritu Santo me decía, te voy a sacar, te voy a cambiar, vas a tener muchos vestidos enteros. Yo le decía, Señor, vestidos enteros. Señor, carro. Si mi familia es pobre, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo empecé a pedirle señales al Espíritu Santo. Y en mi casa había un mecedor. No había nadie en mi casa. Mi madre salía y había un mecedor. Y en ese mecedor yo le dije al Señor, verdad, si tú estás aquí, Espíritu Santo, que el mecedor se mueva. Cuando volteo, el mecedor empezó a moverse. Imagínense un niño de 16 años, salí corriendo. ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, que soy yo. Me devolví, Señor, que se mueva. Y el mecedor se movió. Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Él es una persona y Él es tu amigo. La segunda experiencia, ahí mismo, bueno, Señor, si eres tú, que el sombrero se caiga. Y el sombrero se cayó delante de mis ojos. Porque a veces son necesarias experiencias sobrenaturales para que podamos entender que el Señor realmente tiene propósitos con nuestra vida. Y Dios tuvo que llevar, aleluya, a Pedro al monte de la transfiguración. Lo ve glorificado. Había visto a Jesús con su cuerpo normal, había visto a Yeshua HaMashiach, pero no había visto al Hijo de Dios, no había visto la divinidad. Este año va a ser el año de la divinidad para tu vida. Este año van a haber milagros sobrenaturales. Este año tus ojos van a ver lo que nunca había visto. Este año tus manos van a ver lo que nunca había tenido. Vas a caminar donde nunca habías caminado. Lo que era difícil será más fácil, porque Dios va a entregar llaves poderosas en esta mañana. Llaves poderosas en esta mañana. Pero lo primero que Dios quiere hacer es desbaratarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere desbaratar?
Hombre joven, deja de ser grosero con tu mamá. Gloria al Señor. Esposo, sé mejor esposo con tu esposa. Trátala hermoso, trátala lindo. Ella es la princesa. Mujer, respeta a tu esposo. Hay mujeres que no respetan a los esposos. Sigo paro, Pastor Di Martí. Gloria a Dios. Hay hijos que cuando llegan a las casas se quieren ir porque las mamás empiezan con su cantaleta. Cambia la cantaleta y empieza a hablar más con tu hijo y empieza a hablar más con tu hija. Sé más amigo de tu hija, sé más amiga amigo de tu hijo o de tu hija. Rompe estructuras. Es a ti al que Dios quiere cambiar. Dios tuvo que cambiar a Pedro. Diga conmigo, cuando Dios me lleva a algo sobrenatural, a un encuentro, jamás vuelvo a ser el mismo. ¿Sabes qué pasó con la vida de Isaías cuando tuvo un encuentro con Dios? Jamás volvió a ser la misma persona. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios no quiere cambios superficiales. Vivimos un cambio superfluo, un cambio superficial, un cambio sencillo. Pensamos que el cambio es la ropa, o no maquillarnos, o no colocarnos arete. La Biblia dice que el evangelio no consiste ni en comida ni en vianda. Hay gente que ni siquiera se maquilla y es más chismosa que la abuela de Satanás. Sigo, paro. Voy a fluyo. Sigo fluyendo, lo dejo hasta ahí. Voy a seguir fluyendo. Ok, bendito sea el Señor. Bendito sea Hashem. Gloria al Señor. Oh, gloria. ¿Y qué pasa cuando hay un encuentro espiritual? Cambia nuestras vidas para siempre. ¿Sabes? Una de las primeras cosas que para tú recibir las llaves, lo primero que tú tienes que dejar son esas malas palabras y esos malos hábitos. ¿Sabes, pastor? La presencia de Dios está en todas partes. Y a veces nosotros no respetamos la presencia de Dios. ¿Y sabes qué decimos? Lo que pasa es que yo soy costeño y creemos que como somos costeños podemos decir las malas palabras que dicen nuestros familiares que no tienen temor de Dios. Y esto contricta al Espíritu Santo. Esto contricta la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el que habla en lengua habla las maravillas de Dios. Imagínese, usted está lleno del Espíritu Santo y usted habla en lengua. Y si usted habla en lengua, gloria a Dios, porque usted tiene que estar diciendo palabras soeces. Porque una cosa son los vicios. Y hay cristianos que todavía tenemos vicios. Y esos vicios tenemos que soltarlos. Vicios y malas costumbres son dos cosas diferentes. Y hay vicios evangélicos que tenemos que soltar. Romper estructuras, maldiciones. Nosotros creemos que no, pero las pequeñas zorrillas son las que dañan el viñedo. Son las que hacen que la bendición se vaya, que nuestro hogar no pueda fluir, que nuestro matrimonio no sea efectivo, que la unción no sea efectiva, que el ministerio no se ensanche, que la empresa no se ensanche. Santo de Israel, gloria a Dios. ¿Están aburridos? ¿Sigo o paro? ¿Estamos o no estamos? Ok, porque muchas veces queremos una palabra profética. Y sabes que yo tengo luchas cuando a mí me invitan a predicar como un profeta a una iglesia. Porque desde el momento que Dios te dice suelta una palabra profética, a los profetas nadie nos quiere. Porque los profetas hablamos, aleluya, para transformar y para cambiar a un pueblo. Y la palabra que un profeta trae desde el momento que le dicen al profeta tenemos lucha, porque aún por la palabra que soltamos y liberamos hay guerra en el cielo. Y muchas veces la gente no la recibe, porque la gente quiere la palabra profética. Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar la casa. Pero la palabra a los profetas como a Isaías, a Jeremías, no gustaban de ellos, porque ellos traían un mensaje de cambio, de arrepentimiento. Cuando hay cambio y arrepentimiento hay unción. Cuando hay cambio y arrepentimiento hay bendición. Es más fácil porque entra en el alineamiento divino. Y eso es lo que Dios quiere hacer.
Dios tuvo que transformar la vida de Pedro, llevarlo a un encuentro. Isaías tuvo un encuentro con Dios y jamás fue el mismo. Ezequiel tuvo un encuentro con Dios y jamás fue el mismo. Pablo tuvo un encuentro con Dios y jamás fue el mismo. Jonás tuvo un encuentro con Dios y jamás fue el mismo. Y hubieron llaves de perdón a través de Jonás. Yo creo que el Señor quiere que hayan encuentros profundos para poder soltar llaves, porque cuando hay, Dios mío, para que se puedan entregar llaves. ¿Sabe para qué Dios entrega llaves? La llave es una herramienta que te permite soltar, pero que también hay llaves que sirven para atesar y ajustar. ¿Cuántos están acá? Así que Dios va a entregar llaves, pero Dios va a entregar llaves porque usted tiene que aflojar ese corazón duro. ¿Cuántos están acá? No permite que la palabra de Dios entre en su corazón, ni que haya transformación ni cambio en su vida. Quizás estamos o no estamos acá. Diga, hay que soltar. Muchas veces hay que soltar a los hijos. Ay, Señor, que me metí yo. Mire Jehová, porque los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Y sabes que hay matrimonios que se destruyen porque hay mamás que son sobreprotectoras, dejan de vivir para ellas y empiezan a vivir para los hijos. Y hay momentos en que se van los hijos y queda usted y su esposa, y la esposa te dice: ¡ay, mi bebé, mi bebé! Y cuando el bebé está grande, ni se acuerda de honrar al papá ni a la mamá. Sigo paro, Pastor Di Martín, dígame cuánto, porque usted es mi pastor acá. Sigo paro. Ok. Diga, hay que soltar. Suelte la grosería, suelte el orgullo, suelte la insujeción. ¡Ay, santo! Dios está quebrantando. Llama. Respete a la líder de alabanza. ¿Cuántos están acá? Respete al líder de protocolo. Respete a su pastor, honre a su pastora. Mire, honre es peso. Hay gente que a veces se congrega en la iglesia, está en la iglesia pero está lejos de la iglesia, queriendo congregarse en otra super recontra iglesia. Pero aquí fue donde Dios te llamó para alinear tu propósito. Aleluya. O sea, hay gente que muchas veces no es formada, sino que es deformada porque se sale del propósito divino, no crecen espiritualmente y dicen que es la iglesia. No es la iglesia, es que usted tiene rebeldía activa y rebeldía pasiva, y donde quiera que usted vaya, el Señor va a tratar, aleluya, a su carácter, y va a poner a una persona que tiene el carácter más tremendo del de la persona que estaba aquí. ¿Sigo o paro? ¿Fluyo o no fluyo? Diga, hay que soltar. Diga, hay que soltar. Suelte ese vicio, suelte ese pecado oculto que tiene. Suelte la dureza para darle a Dios. Suéltela, Dios lo está llamando. Mire a Jason Jiménez, hay gente aquí que Dios le está llamando a servir. No, en el tiempo de Dios, Dios te puede cortar. Sigo, Padre. Ay, esta palabra no le está gustando a nadie. Padre, llama maquia, cuataya, neme que shokaya macagua. Ok. Diga conmigo, cuando ya Dios me cambia, es cuando yo suelto. Pero también, ¿sabes? Hay que apretar cosas. Amén. Hay que soltar cosas en el matrimonio. Ven acá, mi amor, suelta esto. Ven acá, mi amor, suelta lo otro. Ven acá, mi amor, me estás tratando mal. Siento que me estás hiriendo. No es que no te ames, pero tantas heridas, tantas palabras que salen de tu boca están contrictando el amor que yo siento hacia ti. Hay que soltar. Hay que soltar cosas viejas que están afectando la relación intramatrimonial. No podemos seguir viviendo una farsa. ¿Aló? Aún delante de la presencia de Dios hay que soltar cosas que nosotros creemos que somos más buenos que Dios, o que podemos engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Sigo paro? No, díganme la verdad. ¿Sigo paro, paz? Gloria a Dios. Diga, suelte. Suelte esa falta de perdón que tienes de hace más de 30 años. Suelte eso que ocultas ahí. Suelte esa mentira que tienes ahí. Porque tú crees que Dios no te visita, pero Dios te visita todas las noches y escudriña lo profundo que hay en tu corazón. Suelte. Diga, suelte.
pero también tienes que atesar. ¿Sabes? La gente quiere que Dios le bendice, pero no se organiza. Organice sus finanzas. Hay gente que se gana 4 y 5 millones y se gasta 7 millones. Y dice que Dios no lo bendice, y Dios lo bendice todos los días. Señor, ¿tú por qué no me bendices? Entonces Dios te dice, es que yo no te mandé a gastarte 7 millones donde te ganas 5. ¿Aló? Organice su finanza, organice su presupuesto, organice su empresa. Hay gente aquí que tiene empresas y negocios y no lleva ni siquiera una correcta contabilidad de su negocio. Yo el año pasado pagué casi 40 millones de pesos, donde yo decía, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y el Espíritu Santo me dijo, escribe la visión. Y yo escribí la visión. Y yo dije, debo esto de esta tarjeta, debo esta de esta tarjeta, debo esta tarjeta, le debo a tal persona, le debo a tal persona. Y me dijo el Señor, antes de que acabe el año vas a pagar esos 40 millones. Y los pagué en septiembre. Vive Jehová, vive mi alma, en cuya presencia estoy. Entonces las llaves que Dios está entregando es para que usted afloje ese odio, ese resentimiento, esa falta de perdón. Odie ese mal carácter, odie eso que le está haciendo daño a su mamá, eso que le está haciendo daño a su papá, eso que le está haciendo daño a sus hijos. Suelte eso por el amor a Yeshua HaMashiach. Pero también atese. Diga conmigo, tengo que atesar. ¿Sabes qué tienes que atesar? Hay gente que ha hecho pactos con Dios, pactos financieros, y no lo han cumplido. Hay gente que ha hecho pactos de ayunos con Dios y no los han cumplido. Atese las cuerdas. ¿Cuántos están acá? Atese las cuerdas, gloria al Señor. Atéselas. Atéselas. Ponga en orden todo en su vida y en su casa. ¿Sabes por qué? Porque con esto concluyo mi mensaje. Voy a concluir este mensaje. Gloria a Dios. Porque así como el Espíritu Santo le entregó llaves a Pedro, y fue el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en Pentecostés, era una llave. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, llave poderosa. Pero escuche, gloria al Señor, la palabra del Señor habla que Dios le entregó a Elías un manto. ¿Cuántos están acá? A Elías Dios le entregó un manto. Pero escuche, a Moisés y a Aarón Dios le entregó una vara. La vara representa dirección y autoridad. Dios te va a dar dirección y autoridad, y la autoridad que habías perdido con tus hijos, Dios te la va a devolver. La moral. Este es el año donde tus hijos se van a acercar a ti y te van a decir, papá, yo te perdono, mamá, yo te perdono. Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Así como el Señor le entregó una quijada de burro a Sansón, que mató a más de 1000 filisteos con esa quijada de burro, Dios entrega una unción de guerra espiritual a la iglesia. Escuche, el Espíritu Santo me dice, la llave que Dios le entrega a esta congregación este año, aleluya, es la guerra espiritual. La guerra espiritual. Se van a levantar, me dice el Espíritu Santo, guerreros espirituales de campo en este lugar. Y me decía el Espíritu Santo anoche, ellos están esperando una palabra profética. Y dile que el ensanchamiento viene. Y dile que los que están esperando para la congregación vienen. Dile que el proyecto eclesiástico ya está, yo lo voy a respaldar. Me decía el Espíritu Santo, dile que hay una llave poderosa. Y me decía el Señor, dile que el dinero que necesitan, ya yo lo solté. Toma, llama, maqueicúa. Mequía llama. Algunos de pronto este año Dios les va a entregar una vara. Algunos este año de pronto Dios les entregue esa unción de guerra. Pero algunos quizás Dios les entregue un manto, como el manto se le fue entregado a Elías y a Eliseo. Pero algunos, aleluya, en los últimos tiempos va a venir una unción mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Prepárate, porque aleluya, Dios va a cambiar ese carro viejo, Dios va a cambiar esa casa, Dios va a entregar apartamentos, llaves. Dios va a incrementar la economía de la iglesia. Llaves, visión. Se amplía, revelación. Hay algo nuevo sobre la iglesia.